Bolívar y la igualdad social. Siguiendo con el lineamiento de esta discusión, habíamos planteado que las tres partes integrantes, los tres componentes fundamentales de la doctrina bolivariana son el antiimperialismo, la igualdad social y el modelo sociopolítico republicano, democrático y de buen gobierno. En esta segunda parte, referida a la igualdad, tenemos que precisar también que esta es una idea constante en el Libertador, una idea primigenia, esencial a su lucha. Recordemos cómo, ya habiendo obtenido el título glorioso de Libertador y ante consejas que le recomendaban erigirse en emperador, coronarse, etc., Bolívar siempre reiteró, además de su condición republicana, el hecho de que el título más honroso al que aspiraba era el de ciudadano. Esto, más allá de ser una frase feliz, una frase con todo el valor que significa para la civilización, para la república humana, es en Bolívar un convencimiento, es una convicción fuerte, como casi prácticamente todas las que él asumió durante su vida. Al decir esto se refiere al hecho de que aspira a una sociedad donde incluso aquellas personas que han logrado los mayores méritos, ¿no?, que han ofrecido los mayores esfuerzos y que han sido capaces de alcanzar los mayores logros, solamente ostenten el título de ciudadanos. Por eso, y este es otro elemento muy importante a notar, su vocación abolicionista respecto de la esclavitud también es una idea original en Bolívar. Algunos han pretendido disminuirle esta convicción diciendo que él dictó los decretos de abolición de la esclavitud cuando la expedición de los Cayos en 1816, después del apoyo de Petión, como una especie de compromiso por el apoyo obtenido por Petión, y esto no es así. Por supuesto que Bolívar y Petión hablaron muchísimo de ese tema, es un tema esencial para la revolución haitiana, pero Bolívar estaba convencido de eso ya. Hay estudios incluso que así lo señalan, y un trabajo hecho por el investigador historiador haitiano Paul Bernard así lo deja muy claramente. Y también expresa que al convertirse Bolívar en el libertador de los esclavos, da ese gran salto, según la perspectiva de los afrodescendientes, a la condición de revolucionario. Y Bolívar todavía en la exposición de motivos de la Constitución de Bolivia está suplicando a los republicanos, a los líderes, que lo acompañen en esa decisión de liberar a los esclavos, como ya ustedes vieron que lo hizo también en el discurso de Angostura. De manera que esta idea es constante en Bolívar, y él, como dicen, pregonó con su ejemplo, porque él mismo le dio la libertad a los esclavos que pertenecían a su familia y que él mismo había heredado. Pero además de esto, Bolívar también es pionero en la legislación sobre los pueblos originarios. Este es un capítulo de la lucha bolivariana que es poco conocida. Bolívar es el primer político en el mundo que dicta medidas legislativas, decretos y acciones de gobierno en favor de los pueblos indígenas. A pesar de que él no se crió conociendo de cerca el mundo indígena, porque en la Caracas en la que él desarrolla su infancia y su juventud, los pueblos indígenas habían sido diezmados y apenas quedaban algunos en condiciones de sirvientes en las misiones religiosas, confinados allí en pequeños reductos, pero Bolívar no tuvo en su infancia y juventud una vida cercana a los pueblos indígenas, que sí la tuvo con los esclavos, porque los tenía allí mismo en su casa y con los que prácticamente hizo familia sustituta. Pero cuando él comienza a adentrarse en el territorio americano es cuando él vive de cerca la realidad de los pueblos indígenas, lo que no quiere decir que ya teóricamente estaba formado para ello. Recordemos que en la Carta de Jamaica sorprende haciendo alusión a la obra de Fray Bartolomé de las Casas, quien fue considerado en su tiempo el protector de los indios y que fue continuador de la obra de los frailes dominicos Pedro de Córdoba y Antonio Montesino, que desarrollaron la teoría de los derechos humanos en defensa de los pueblos originarios
en la Santo Domingo de 1511. De manera que Bolívar, como Las Casiano, ya tenía la noción, y por eso dice en la Carta de Jamaica, se refiere a los indígenas como los legítimos propietarios de estos territorios. Pero es en 1821, estando en Cúcuta, que él dicta su primer decreto, decreto de Cundinamarca, sobre los resguardos indígenas y comienza a desarrollar una obra legislativa que se perfecciona hacia 1825, estando en Cusco. Él le impresiona mucho el mundo andino en la medida que se adentraba en el Perú y el Alto Perú, en la medida que atravesó todo el Ecuador, de conocer de cerca a los pueblos originarios, de conocer las diferentes culturas que se habían desarrollado en nuestro continente. Y él queda muy impactado, queda muy emocionado, ¿no? Y de esto conversa de manera elocuente y preciosa con el poeta Juan José Olmedo de Guayaquil, que escribió aquel hermoso canto a Bolívar. Luego, el Libertador es el pionero de las legislaciones sobre pueblos indígenas en cuanto a protegerles sus derechos a la tierra, el derecho a que sus trabajos fuesen pagados en dinero contante y no en especias, como se hacía para terminar de explotarlos en las haciendas y los latifundios. Y Bolívar, dentro de la concepción liberal de la época, pero es el pensamiento más avanzado en su momento, sin ser antropólogo, que todavía ni siquiera existía formalmente esa disciplina, Bolívar ya dicta medidas específicas sobre los pueblos indígenas, destacándose estos dos aspectos importantes de elevarlos a la condición de ciudadanos, que fuesen propietarios de sus tierras, de sus territorios, y que sus trabajos fueran remunerados legalmente bajo contrato y en dinero contante y sonante. Pero además Bolívar introduce el elemento de la educación popular, que es el tercer aspecto que nutre esa concepción de la igualdad. La educación popular como herramienta de ascenso social, como herramienta que iguala a las personas frente a las diferencias que por naturaleza tienen los seres humanos. En eso Bolívar repite pues el enfoque de Rousseau, de que los seres humanos tienen diferencias por su fuerza física, por su talento, por sus caracteres, por sus condiciones sociales, etcétera, y por tanto la ley debe igualarlos. Pero Bolívar va un poco más allá y plantea que la herramienta para igualar a las personas pasa por la educación, por el acceso universal, popular a la educación. Y eso lo repite él muy sabiamente en el discurso de Angostura, que ustedes pudieron leer, donde prácticamente dicta cátedra y sienta doctrina sobre la importancia de la educación en el proceso de construir una sociedad de iguales. Vale decir que la educación se convierte en una vía de liberación, y allá hay un concepto pedagógico que, por cierto, el maestro Pietro Figueroa recoge en varios de sus libros, pero particularmente en aquel que titula El Magisterio de Bolívar. Si ustedes leyeron, como debieron hacerlo, el discurso de Angostura, allí Bolívar habla de que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, que el progreso de las luces es el que ensancha, el progreso de la práctica y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso, y moral y luces son nuestra primera necesidad, entre otras frases brillantes, eternas del Libertador en materia de derechos. Y por último, el tema de la libertad de expresión y de opinión. Fíjense que el Libertador llevó su concepción de la libertad de opinión y de expresión a los extremos, ¿no?, de la militancia de ese ser libertario, igualitario, al punto de que él ordenó, cuando el juicio dirigido por Rafael Urdaneta contra los complotados de la noche septembrina que intentaron asesinarlo en Bogotá en septiembre de 1828, Bolívar ordena incluso que el juicio sea público y que los documentos del juicio sean publicados y que todo el mundo los conozca, incluidas las misiones diplomáticas. Tal era pues su valoración, haber fundado el Orinoco, el Correo del Orinoco, haber creído siempre en la necesidad de la imprenta, que por donde quiera, de hecho desde el primer viaje que hizo a Inglaterra como diplomático, a buscar apoyos y a convencer a Miranda de que se viniese a Venezuela, recién inaugurada la República, ya entre las cosas que trajo en su equipaje, trajo una imprenta. Su producción periodística es voluminosa y usó más inteligentemente como herramienta de lucha en el combate la información y la contrainteligencia y la desinformación hacia el enemigo,
porque para Bolívar este es un elemento importantísimo, la comunicación, tal cual hoy lo podemos observar en las luchas que libera nuestro pueblo.